Sean bendecidos todos mis hermanos en este día tan hermoso. Estamos una vez más aquí reunidos con mis hermanos para hablar de un tema muy bonito. Pero primero, antes de introducir el tema, vamos a introducir a los hermanos que están aquí, que ya ustedes los conocen, no es la primera vez que lo ven, pero que están aquí dispuestos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Amén. No dijeron el nombre del programa, chicos. Estamos en vivo. Estamos Podemos comenzar. estamos en lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida, y el tema de hoy es fortaleza espiritual. Amén. Bueno, Dios les bendiga, la hermana Irene con ustedes. Es un privilegio estar otra vez con ustedes y por los medios, por las sociales, wow, las redes sociales. Y con mis hermanos para compartir la palabra del Señor una vez más. Bueno, saluda al hermano Danilo. Estamos acá agradecidos con el Señor por estar nuevamente con ustedes. Y como siempre, ya es un lema, traer esa palabra de bendición a sus vidas. En nombre de Jesús. Con ustedes, su hermano José Valles, ya me conocen, ¿verdad? Estamos aquí, hoy me puse del otro lado de la palestra. Le damos gracias al Señor por estar una vez más con ustedes, ¿verdad? Y bueno, como dijo Eli, hoy tenemos un tema el cual tira por nombre Fortaleza Espiritual. Queremos compartir esa pildorita necesaria en medio de tantas circunstancias y adversidades que a veces enfrentamos, pero que sabemos que el Señor es el Todopoderoso que nos ayuda y nos da la fortaleza. Amén. Bueno, y vamos a lanzar ¿verdad? Como modo de introducción, de inicio, una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan agotado espiritualmente, emocionalmente y físicamente que ni siquiera tienes fuerzas para orar? ¿Quién quisiera empezar, verdad? A veces, por supuesto que nos hemos sentido así, ¿verdad? Pero quisiera saber cómo ustedes atravesaron esa etapa, ese periodo, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser de victoria. A lo mejor pasamos por ese periodo y fallamos y aprendimos algo de esa prueba, algo de esa flaqueza espiritual, algo de esa debilidad espiritual. Y Dios nos llevó por otros caminos y aprendimos, ¿verdad? Pero pudimos haber aprendido acerca de alguien nos dio una palabra de motivación, o escuchamos una predicación, o leímos un versículo, o escuchamos una canción. Pero la realidad es que eso nos pasa a todos. Cuando el carro le falta baja de gasolina, aparece la E de échele, ¿verdad? Eso nos pasa a todos y es normal, pero para eso estamos aquí, para compartir, ¿verdad? Consejos prácticos de cómo echarle otra vez gasolina a ese carro para que siga con la misma fuerza, siga con la misma valentía, siga con ese mismo vigor, ¿verdad? Para seguir trabajando en la obra del Señor, amén. Democráticamente las mujeres primero. Ay. Bueno, sí estaba pensando en eso, ¿verdad? Porque ¿quién no se ha sentido débil, verdad? ¿Quién no se ha sentido tal vez cansado del camino, tal vez de las cosas que están pasando? Y sí me ha pasado y les puedo contar de que sí ha llegado el momento donde tal vez sea el orgullo de que pienso que yo puedo hacer algo y no oro, no busco la palabra del Señor, o tal vez sea el cansancio de algo que está pasando triste, ¿verdad? Y no busco al Señor primero, sino que me encierro tal vez en una cajita, ¿verdad? Y yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y sí me ha pasado que he visto la diferencia, ¿verdad? Cuando busco del Señor en oración, cuando dejo, digamos, y eso suena medio raro, pero el plano físico a un lado y busco esa parte espiritual, busco al Señor en oración, su respuesta. He visto el cambio en mí misma, pues en mi vida, en mi corazón, en la forma en que estoy viendo las cosas. No digo que la solución, ¿sabe? Que el problema se haya solucionado, pero la forma en que yo me siento delante del problema ha cambiado. Sí recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, tener un profesor fuerte, profesor duro. Y sí recuerdo llorar y llorar porque era difícil. Ese profesor no le gustaba que yo fuera a la iglesia mucho. Él quería que estuviera en el laboratorio y hacer progreso en el proyecto que teníamos, ¿no? Pero sí recuerdo ese momento de agobiante, ¿verdad? De tratar yo tal vez de hacer las cosas por mí misma.
y físicamente pues no llegué a ninguna parte. Pero cuando empecé a orar, cuando tal vez como dice Liber, fortalecí esa parte espiritual en mi vida, el hombre interior, ¿verdad? En mi corazón. Wow, empecé a ver las cosas diferentes de parte de Dios. Empecé a ver las cosas, el profesor no cambió, la situación no cambió, pero yo empecé a ver las cosas diferentes. Y no solo eso, mi hermano, pero el compañero que tenía empezó a ver la diferencia. Hasta el punto que una vez, estamos hablando ya después de 2 años, una vez llegué, ¿cómo te fue? Bien. El desastre de todas las semanas de reunión con el profesor. Y me dice, ¿por qué tú siempre estás contenta? Yo no entiendo, tenemos el mismo profesor, tenemos el mismo problema, ¿por qué? Y eso fue un motivo para una introducción para yo poder predicarle el evangelio a ese muchacho. Ese muchacho aceptó al Señor Jesucristo en ese momento. Wow. Ese ejemplo a mí me ayuda a ver las dos caras, ¿verdad? Esa parte cuando uno trata de hacerlo por su propia cuenta y cuando uno se fortalece en el hombre interior y uno busca de parte del Señor. Wow, y el Señor abre como que esa, no sé cómo decirlo, hermano, esa perspectiva, uno lo ve las cosas diferentes. Y las personas que están alrededor también la ven esa diferencia. Así que esa sería mi respuesta a tu pregunta. A mí me pareció, me pasó algo similar también, ¿verdad? Conmigo fue que la tristeza en cierto momento de mi vida, ¿verdad? Con una enfermedad hacia mi madre empezó como a opacar y a destruir mi vida espiritual, ¿verdad? Porque estábamos con el tema de oración, intercesión con la iglesia. En aquellos días se hacía todo en Zoom, ¿verdad? Y a mí me gustaba prepararme con las citas o tener alguna cita fresca siempre por aquello de que me tocara orar por alguien. Y entonces la tristeza empezó a apagar esa necesidad de involucrarme en la palabra en mis tiempos libres, ¿verdad? Ya en mis tiempos, no en el tiempo de la oración, tanto así porque en realidad pues dejé de asistir también a la oración, ¿verdad? Era por Zoom, entonces era fácil no llegar y simplemente pues no conectarse. Y yo sentía cómo la tristeza iba apagando ese ser interior, ese hombre interior, ese hombre espiritual, ¿verdad? Lo iba apagando y haciendo cada vez menos. Y entonces fue donde empecé a investigar en la Biblia qué es la tristeza, qué resultado tenía la tristeza sobre mi vida. Y, y en cierta forma también vi que hay tristeza que viene de parte de Dios, pero no esa es la tristeza que me estaba apagando a mí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No tenía fuerzas para nada, ni para mucho menos sentarme, ¿verdad? Al cierto tiempo no era un enojo con Dios, porque yo sabía que pues, la enfermedad era terminal, pero al igual, ¿verdad? Buscaba la salida, ¿verdad? Ujú. Sin fruto, pero al final de cuentas, ¿verdad? La palabra fue la que me fue dando, ¿verdad? La salida. Y fui entendiendo que todo lo que estaba sucediendo llevaba un propósito, ¿verdad? Y donde fui entendiendo de que ese propósito después fue cambiando otros aspectos, ¿verdad? De la forma que el Señor me introducía la palabra, del Señor que me hacía ver la palabra de otra forma, me empezó a dar otras caras de la palabra, ¿verdad? A profundizar de la palabra de diferente forma. Y entonces fui entendiendo que todo propósito lleva su final, ¿verdad? Y siempre le agradezco al Señor por eso, porque una tragedia, una cosa triste, sirvió para que en mí despertara el Señor algo que yo estaba preguntándole a Él y buscando de Él por mucho tiempo, que era esa profundidad de la palabra, que yo quería llegar, ¿verdad?, a lugares donde Él me llevara, donde yo no podía entender antes, pero yo quería que Él me explicara ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Fui viendo cómo el Señor me llevó hacia ese lugar, ¿verdad? A través de un momento difícil de mi vida, ¿verdad? Sí, podemos ver que cada situación en este tiempo, lógicamente, todo el proceso en nuestras vidas que hemos tenido, en el momento exacto que estamos viviendo la situación, no entendemos, no comprendemos, ni sabemos que
que estamos viviendo un proceso, ¿verdad? Muchas veces después que atravesamos y vemos hacia atrás que nos damos cuenta y decimos, wow, sí, vale la pena, sí, pero mientras que el chaparrón te estaba cayendo, tú decías, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, muchas de estas situaciones, adversidades, producen un carácter en nosotros, ¿verdad? Pero también muchas veces se ha dado porque hemos permitido que una semilla de una situación negativa haya entrado en ti y te haya permitido comenzar a gestar una incomodidad o una inconformidad. Y eso te trae como consecuencias muchas veces que te vas alejando de la presencia del Señor, te vas alejando, te cuesta leer la palabra, como decía él, este, y eso entonces va generando una carga mayor, porque te vas alejando de la presencia del Señor Ujú. y vas a comenzar entonces a ver el mundo. Tú estabas en el mundo, ¿verdad? Pero cuando pasas al reino de Dios, que te doblegas ante el rey, comienzas a experimentar que ya ese mundo para ti no existe, es muerte. Y estar allá tú no puedes vivir porque te sientes ahogado, te sientes, eh, ¿cómo se llama? Susceptible, te sientes que puedes salir herido fácilmente, ¿me entiendes? Eh, el Salmo 73 es un salmo que siempre lo he leído porque veo una situación que lo está escribiendo un Asaf, pasó a ser después de David el director de adoración y alabanza de Israel, y él es el que escribe este salmo. Sin embargo, él está aquí hablando de una situación que vivió, y puede ser esa situación como cristianos que nosotros a veces entramos a tener, ¿verdad? Porque vivimos una experiencia de acuerdo a una decisión que tomamos. Y Asaf dice, él comienza, yo digo que el comienzo del 73 es como decir la conclusión, ¿verdad? Porque él comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, ¿verdad? Pero entonces luego comienza Explica. su relato. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, ¿verdad? Y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, y ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Esa es la parte que quiero subrayar. O sea, el salmista, este ministro de Dios, está pasando una situación en la cual él permitió ver el mundo natural y permitió tener envidia de lo malo. Es como podemos decir hoy en día. El justo pasa hambre, el justo pasa frío, el justo le cuesta alcanzar sus sueños, pero el impío millones hacen y deshacen, invierten en muerte, invierten en cosas que ofendan a la comunidad. Y entonces, ¿cómo eso? Pero entonces el salmista dice que
él entendió, no entendía eso, pero hasta que entrando en el santuario, hasta que entrando en la presencia de Dios, es decir, él permitió que cada una de estas cosas subieran a su corazón y lo sacaran de Dios. Y al sacarte de Dios, entonces te desconectas del reino de Dios, y entonces comienzas a ver todas esas expectativas como con deseo de tenerlas, porque, y como que estás en un estado de pérdida, no de ganancia. Te pones del otro lado, te sientas en el balcón de los acusados y de los que están eximidos para ir a juicio. Y no te das cuenta que tú estás en el balcón de los ganadores, a pesar de la situación, de las circunstancias que podamos estar atravesando. Yo pienso que la fortaleza más inédita del Evangelio hoy en día no es lo que podamos tener, lo que podamos disfrutar en esta vida, sino hacia dónde nos vamos, hacia dónde está nuestra verdadera recompensa espiritual, que es en los cielos. Por eso es que el apóstol Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo, el cual me fortalece, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos los ojos en Jesús y habitamos en la presencia de Dios, nos damos a dar cuenta de que todo lo que puede subir a nuestro corazón por envidia, por situación, por circunstancias, son cosas pasajeras, son cosas que no te van a edificar ni te van a hacer alcanzar algo que no necesitas alcanzar, porque ya gracias a Cristo, al sacrificio del Calvario, nuestras vidas están escritas en el libro de la vida. Y eso es lo más importante que tiene que estar presente en nuestras vidas. Y yo pienso que la principal fortaleza espiritual que nosotros tenemos es que no luchamos para alcanzar el reino de Dios, sino que estamos en el reino de Dios. Entonces deberíamos no estar en una lucha por obtener algo, sino por vencer esos flagelos naturales del alma que nos permean trayendo ese deseo como de sentirte derrotado y sabiendo de que no estamos derrotados, sino que pertenecemos al equipo de los más que vencedores. Amén. Y si regresamos, ¿verdad?, a la definición, ¿verdad? Vemos aquí que fortaleza, ¿verdad? Si rompemos el concepto, fortaleza viene del idioma latín original, latín, ¿no? Donde se deriva fortis, que significa fuerte. El término se usa para describir tanto la fuerza, en este caso física, como la fuerza de carácter, vigor, resistencia moral, además significado militar, como un recinto fortificado, ¿verdad? Como decíamos, representando una combinación de fuerza física, energía, ánimo, ¿verdad? Pero en este aspecto es espiritual. Entonces, tomando como concepto la definición de fuerza, es una fuerza espiritual. Y fíjense, muchas veces nos cansamos porque estamos usando nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas carnales. Vamos a batallar en esa situación, en esa prueba, en ese ministerio, en ese llamado, con fuerzas carnales y nos cansamos, ¿verdad? Nos conseguimos sin batería, sin gasolina, porque estamos usando nuestra propia fuerza, estamos haciéndolo con nuestro propio conocimiento, nuestra propia energía, y naturalmente nos cansamos. Y dos, ¿verdad? No sabemos dónde ir, cuál es la fuente de nuestra energía, de nuestra fuerza, nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, ¿quién de ustedes puede guiarnos un poquito en cuanto a cuáles son o quién es la fuente de esa fortaleza espiritual? ¿Qué podemos usar? ¿Qué recursos como cristianos tenemos nosotros para ir a ese pozo, ¿verdad? Y llenarnos otra vez? Porque en la vida diaria, cotidiana, el día a día nos vamos a cansar, ¿verdad?, de hacer un trabajo, pero tenemos que ir constantemente a ese lugar, a ese lugar especial, espiritual, para rellenarnos de esa fuerza, como una batería. ¿Amén? Pues obviamente que, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero en realidad tenemos un sinfín de ayudas, ¿verdad? Definitivamente nuestra base de la fortaleza debe ser Dios, ¿verdad? Dios es
debe ser nuestro cimiento, la fortaleza. Pero también nos dice que la oración y la dependencia del Espíritu Santo pueden ser también, ¿verdad? La palabra de Dios, la comunidad de la fe. O sea, también nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos, la iglesia. O sea, definitivamente tenemos varias, eh, varias partes que podemos utilizar para la fortaleza, ¿verdad? A mí me gustaría leer el versículo de Isaías, ¿verdad? Que dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dice. O sea, en este caso vemos cómo este pasaje aquí, Isaías eh, eh, encierra ciertas cosas, ¿verdad? Que en realidad, ¿verdad? Nos explica, nos va pasando por varios lugares, ¿verdad? Con su diestra poderosa, dice, ¿verdad? Esos 5 ministerios que ya tienen la victoria, Amén. ¿verdad? Que sería el final, ¿verdad? Lo que estamos nosotros ahora, ¿verdad? En los tiempos finales. Pero sobre todo vemos en realidad cómo la palabra, por ejemplo, nos va guiando paso a paso en todas las cosas que nosotros debemos de ser fortalecidos, ¿verdad? Pero sobre todo Jesús, ¿verdad? Amén. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, ¿verdad? Entonces, todo en nosotros, ¿verdad? Nosotros el nuevo pueblo adquirido por Dios, esta nación santa que somos, somos guiados a través de Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro abogado, dice, es nuestro defensor, ¿verdad? Nuestro salvador, pero Él en realidad es el que a nosotros nos lleva como poderoso gigante adelante, ¿verdad? Israel tiene su trato aparte. Nosotros como nación santa, como creyentes ahora en Jesús, tenemos un camino diferente que seguir, ¿verdad? Y Él es el que tiene que ir adelante, ¿verdad? La fortaleza de nuestra vida debe ser Jesús. Por eso yo creo que es tan certero lo que decía Pablo, ¿verdad? Que Jesús es nuestra fortaleza, ¿verdad? Porque Él lo resumió de una forma tan sencilla que en realidad cuando empiezas a investigar la Biblia y a profundizar en diferentes lugares donde puedes encontrar fortaleza, hay un sinfín de cosas, pero en realidad Jesús es el punto, es ese punto fuerte, ¿verdad? Es ese lugar donde tu refugio está seguro, ¿verdad? Amén. Yo pienso que también, volviendo al texto que hablé pasado, la gloria de Dios es importante que la podamos experimentar y anhelar. Eh, en mi experiencia sé que hay momentos en los cuales, como tú decías, no te es fácil agarrar un versículo, no te es fácil agarrar la Biblia, no te es fácil arrodillarte y orar. eh, pero ahí es donde viene la humillación, ¿no? Porque la humillación es aquella que a pesar de la situación que tú tengas, tú rompes tu status quo o tu condición de incomodidad, o sea, no te sientes bien arrodillándote, pero tú sabes que la única forma de conectarte con Dios es esa, entonces tienes que hacerlo. No te es fácil abrir tu boca, pero tú sabes que la única forma de que puedas romper como que es declarando, que es proclamando, que es reclamando, tú tienes que abrir tu boca, ¿entiendes? No podemos dejar que el organismo, nuestro cuerpo nos domine, sino que nosotros sobreponernos a esa alma. El salmista decía, alma mía bendice al Señor, es decir, había una condición en él de que eran seres humanos, los vemos en la Biblia, pero están ahí para que sepan, hey, somos salmistas, somos todo, pero nuestra alma lucha con nosotros para que no alcancemos eso, ¿verdad? Y yo pienso que si nosotros nos sentamos con cada gran predicador que Dios ha levantado en estas temporadas y le preguntamos, hubo un momento, más de uno, porque todo lo que nosotros podemos ver que Dios hace a través de una persona, yo siempre he dicho que muchas veces el ser humano es el que idolatra, pero no es el hombre que lo hace, sino que es por misericordia, es por amor, es por gracia.
Y muchas veces no es por la capacidad del orador, del predicador, sino por el amor de Dios hacia los necesitados que están en ese momento, que Dios. Entonces, dice la Biblia que la gloria de Dios es visual, es palpable. Dice, porque cuando está en la condición de Marta, que va a resucitar a Lázaro, Jesús le dice, mira, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios es palpable, es visual. Entonces, nosotros no debemos, si Dios lo dijo, si Cristo lo dijo, tenemos que declarar en nuestra vida, muéstrame tu gloria. Porque entonces penetrar esa dimensión de gloria te va a hacer que tú puedas penetrar en lo que es la dimensión del reino de Dios y entender de que en este mundo sobrenatural, o sea, porque a pesar de que estamos en un mundo natural, nos rodea un mundo sobrenatural, que son esas fuerzas que nos permean con desánimo, con descontento, que a veces no lo vemos, que pensamos que es el hermano, que pensamos que es la situación, que pensamos que es el humano. No, es el Satanás queriendo afligirte, es Satanás queriendo romper ese nivel de fe en tu vida para desconectarte de Dios. Entonces necesitamos nosotros, una de las herramientas, entrar en la presencia de Dios, clamar por la gloria de Dios. Una de las cosas que vemos que hizo Jacob en el momento quedó solo, en ruina, en soledad, Dios se la manifiesta. Y inmediatamente que Dios se la manifiesta, lo primero que Jacob dice, oye, yo no sabía que Dios estaba aquí. Dios está en este lugar. ¿Y qué hizo Jacob? Levantó una piedra y hizo una proclamación, y hizo una promesa. Entonces, y no tenía nada. Entonces la esencia no es que tú tienes que tener algo para que Dios te escuche. Es que tú tienes que saber de que Dios está presto para escuchar tu voz y para asociarse contigo para que salgas de esa situación que estás enfrentando. Amén. Amén. Eh, yo estaba leyendo en 2 Corintios capítulo 4, de versículo 7 en adelante, dice, viviendo por la fe. Y el primer versículo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ya en el versículo 16 habla acerca de, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Y esa es y es viviendo por fe, viviendo en oración, viviendo a través, ¿sabes? Leyendo la palabra de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, buscando su presencia, no dejando, como dicen mis hermanos, no dejando que lo externo, ¿verdad? Nos agobie, nos ciegue, nos distraiga. Y es fácil decirlo, la teoría es fácil decirlo, pero como contábamos los testimonios al principio del programa, nos ha pasado. Tal vez, ¿sabes? Yo tengo años en el Evangelio y cuando vino este problema, sí me pasó, ¿verdad? El hermano Danilo también tiene años en el Evangelio. Cuando vino esta situación, sí vino esa tristeza a su corazón, ¿verdad? El salmo que leyó hermano José. Es decir, son cosas que pasan, distracciones que vienen a nuestra vida, situaciones que vienen a nuestra vida. Pero el Señor nos está instando en 2 Corintios a vivir por fe, dejando las cosas que están afuera, tal vez poniendo nuestra mirada en el Señor y asegurarnos que la forma en que estamos viviendo cada día, cada minuto, ¿verdad? Es viviendo por fe a través de su palabra, viviendo, pensando siempre que el Señor está a la puerta, que pueda que venga esta noche, que pueda que venga mañana, que pueda que venga más adelante, pero teniendo esa mirada, esa confianza en el Señor. Yo siento que es esa parte, esa fortaleza espiritual que tal vez estamos discutiendo, ¿verdad? Hoy, que es tan importante y esencial para nuestra vida cristiana, mantener esa vida, esa fortaleza firme todo tiempo, sabiendo que sí vienen momentos difíciles que nos tambalean, pero regresando siempre a su palabra, regresando siempre a las promesas, ¿verdad? Como ser hermano, declarando lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Y si no estamos seguros, pues pidiéndole que se revele a nuestra vida. Y fíjense que a través de las tribulaciones, de las situaciones, que tal vez sean, digamos nosotros, fracasos,
en alguna manera. Uno puede decir, wow, sentí envidia, decía el salmista, sentí estrés, ¿me entiendes? Preocupación, sentí tristeza, pero al final aprendimos algo y pudimos decir, wow, Dios es bueno. Pudimos decir, wow, me siento fortalecido, espiritualmente, me siento que aprendí algo diferente, soy mejor, estoy más cerca de Cristo, digámoslo así, ¿verdad? A la estatura del Señor Jesucristo, a través de esta situación. Así que quería traer ese versículo también a la A mí conversación. me gustaba como estaba leyendo algo que dice también de que llevándonos por la oración y sobre todo por la guianza del Espíritu. Leía una parte ahí ahorita que hablábamos con el hermano. Entonces, podemos ver cómo esta parte, quise agregar esto porque se viene a que todas las cosas que ustedes acaban de decir es justamente cuando dejamos que el Espíritu sea que nos guíe. Obvio, tenemos que dejar que sea el Espíritu el que actúe sobre nosotros y nos volvemos también de una forma espiritual. Y es a través del Espíritu que podemos en realidad no solo palpar, sino también ver la gloria de Dios, ¿verdad? Porque en realidad cuando ya empiezas a involucrarte y a ser fortalecido por Dios, en realidad ves esa gloria, ¿verdad? Hay veces que, ¿verdad? Uno quisiera tal vez de alguna manera transferírselo a alguien más, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Ya viste esto, ya viste aquello, no sabes por qué estás llorando, pero en realidad sabes que es el Señor el que está tocando tu corazón y el que está manifestándose a tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando llegan esos momentos a tu vida, tú dices, tú ya sabes, ¿verdad? Que ese hombre interior está despertado, sí. ha sido vivificado, ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Que somos vivificados por Él, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos, pero ahora el Señor nos ha vuelto a la vida, ¿verdad? Solo dejo que... Amén, ¿no? Y aparte de todas las cosas que hemos mencionado, ¿qué otros síntomas podemos identificar de un hermano que esté débil espiritualmente, que le falte esa fortaleza espiritual? ¿O qué síntomas son observables de aquellos cristianos que tienen una fortaleza espiritual grande? Usted los ve y dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo, para la audiencia que está en su casa, cómo, ¿verdad? Porque a veces el enfermo no se da cuenta que está anémico, a veces el enfermo no se da cuenta que su vista está fallando, no se da cuenta que tiene una deficiencia de algo, ¿verdad? Una hormona, ¿verdad? Para los que están en su casa escuchándonos, ¿cómo pueden ellos identificar? Wow, yo sí creo que yo tengo deficiencia espiritual, no tengo fortaleza espiritual, porque cuando me toca hacer esto, o cuando me viene esta situación, o cómo puedo identificar, wow, yo estoy fuerte espiritualmente. Yo creo que me refería o lo refería al libro de Gálatas, ¿verdad? Gálatas habla acerca del fruto y habla acerca también de el fruto de la carne. Y también lo digo por experiencia, no la parte teórica, ¿verdad? Cuando veo en mí que me estoy poniendo brava, por ejemplo, me estoy enojando, hay mucho enojo en mí. Y no la parte hormonal, porque eso también afecta, ¿no? Pero es algo más espiritual. Que entonces ya estoy viendo cosas que me están enojando. Hay una opresión, ¿verdad? Y me pongo brava y le grito a los muchachos. Y hay en mi vida esa parte que está escrita en la Biblia: gritería, enojo, perdón, Efesios también habla acerca de estas cosas, ¿no? Ira, contienda. O en la iglesia también, todo lo que pasa en la iglesia te cae mal, ¿no? Todo pasa mal. Nadie lo está haciendo bien, solamente lo que yo estoy haciendo. Pero son cosas, como dice el hermano Lee, ¿verdad? Son como cuando uno está enfermo, hay síntomas. Deficiencias, sí. Hay deficiencias. Y yo sé que yo he pasado por eso y me he dicho, wow, no, esto tiene que cambiar. Y sí le digo, a través de la oración, a través de su palabra, yo sí he visto el cambio, la transformación en mí misma, ¿verdad? Como le dije al principio, las cosas que están alrededor no es el factor, soy yo, es mi relación con el Señor, cómo estoy viendo las cosas. Y sí he visto un cambio cuando lo he puesto en las manos del Señor, cuando he puesto mi corazón en las manos del Señor. Y esa parte también es difícil,
poner nuestra voluntad y dejar el control y dárselo al Señor. Que venga esa transformación y el Señor te va a decir, bueno, esto está malo, y pues, tener esa también sinceridad de parte de Dios, esa humildad y decir, perdóname, ayúdame. Así que yo en eso puedo hablar de experiencia, ¿verdad? De esos síntomas que yo he visto y es para mí, y es bíblico, ¿verdad? Que no son frutos del Señor, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona, un hermano, que dice, wow, ese hermano sí tiene amor, tiene paciencia. Bueno, esa es una persona que tú puedes decir, wow, y es constante, no es una sola vez, no es emoción, no, es algo, es una vida de misericordia, es una vida de amor, es una vida de fe. Tú dices, ese hermano, me voy a unir a ese hermano porque ese hermano voy a aprender algo bueno. Está fuerte espiritualmente. Amén. Hermano José, en tu caminar con el Señor, ¿cuántos años tienes ya caminando con el Señor, José? Me convertí en el año 90. En el año 90, no quiere decir la edad, pero saque usted la cuenta ya. Hace 25, 35 años. ¿Cómo tú has aprendido a identificar que estás débil anímicamente, espiritualmente? ¿Y cómo te das cuenta? O Karina te dice, José, por favor, ya te estás convirtiendo en un dragoncito. No, yo te digo que una de las cosas que uno a veces sabe que has perdido ese primer amor, ese contacto, esa relación, es cuando comienza a menguar, como quien dice, esa capacidad de caminar en lo sobrenatural, caminar en la vida espiritual, saber que andas en el espíritu. Una vez que tú participas de esa situación, ya tú sabes cuando estás caminando en lo natural. Puede ser de que, porque el cristiano le pasa algo que él mencionó al principio, cuando al carro le falta gasolina, ¿verdad? Pero muchas veces nos confiamos, porque los carros actualmente te dicen, te da la alarma, échale gasolina, pero te dice todavía te quedan 29 millas. Sí. Entonces muchas veces nosotros nos confiamos y decimos, no, todavía me falta 29 millas. Entonces se nos prende el bombillo, estás desconectado de Dios, ¿verdad? Estás viviendo con la unción de ayer. Y es una cosa de que tú tienes que entender de que la unción de ayer no te sirve para hoy. La unción de hoy es de hoy, para hoy. El maná solamente duraba 24 horas. La unción de Dios, si es verdad, es activa, pero lo que hablamos no de la efectividad, sino de el nivel de relación. Esa unción es una relación constante con Dios, de un continuo estar con Dios. Cuando tú te desconectas y dejas a Dios a un lado, porque Dios no es el que nos deja, muchas veces nosotros es que dejamos a Dios sentado ahí y no escuchamos y no buscamos. Entonces es como que la pila se desconecta y comenzamos a vivir de la reserva que tiene la pila. Y cuando nos damos cuenta ya, entonces necesitas comenzar a conectarte otra vez con Dios y esperar de que esa reserva suba un 100% para entonces volver a esa dimensión donde tú normalmente, habitualmente estás acostumbrado, ¿verdad? Lo importante es tú no perder el hábito, porque hay hábitos en nuestras vidas malos y hábitos buenos. Los hábitos buenos es que tú sepas de que tú estás en comunión con Dios constantemente. La comunión con Dios no se pierde. Hablar de comunión, hablo yo de que Dios te escucha. Dios está aquí con nosotros y nos está escuchando. El asunto está que tú camines conforme a lo que Dios quiere que tú hagas para volver otra vez a conectarte con Él. No sé si me entiendes. O sea, en la gracia nosotros no perdemos la relación con el Padre. Lo que perdemos es nuestra capacidad de caminar en lo sobrenatural, que es lo que nos causa esa incomodidad, inconformidad y, como decía al principio, que nos hace ver más deseoso lo del mundo que lo de Cristo. Entonces, pero cuando nosotros nos conectamos al Padre y viene esa benevolencia de esa sobrenaturalidad del reino sobre nuestras vidas, entonces ahí pasa lo contrario. Ahí, no sé si a ustedes les ha pasado,
que cuando hay un momento de gloria sobre tu vida, tú quieres desprenderte de todo y nada te duele. Te hablan de cantidades de casos y a ti no te importa porque has tenido un momento con el Padre, ¿entiendes? Es ahí muchas personas, muchos hermanos que hablan que donan casas, porque han logrado ese punto máximo de explosión con la gloria de Dios. Y cuando tú llegas a eso, entiendes de que nada de lo material se compara con la gloria de Dios. Pero el asunto está, no tú vivirlo un día y dijiste, no, y porque pasa así. A veces tú hablas con hermanos que te dicen, no, yo cuando tenía 5 años, Dios me usó tremendamente en tal cosa, en tal cosa. Sí, está bien, pero hoy, Y ahora sí. ¿qué estás haciendo hoy? No, que Dios me llamó, que Dios me dijo, que Dios iba a usar. Ok, está bien. Pero, ¿qué estás haciendo? No, yo sé que Dios, no, yo estoy esperando, porque entonces a veces queremos ser como que más Dios que Dios. No, Más espiritual. es que, tú sabes, hermano, que todo, no hay que adelantarse. Ya ahí no discuto ya, yo ahí no digo ya más nada, porque el asunto no es de que adelantarse o no adelantarse, el asunto es que si Dios te llamó, tú no vas a ser feliz hasta que el propósito de Dios se logre en tu vida. Y si ya Dios te llamó, estás marcado por Dios para algo grande. Y lo que estás es retrasando las cosas en Dios. Pero para allá es que va. Para allá es que va. Pero no tienes que llegar al punto de decir, yo sé que al final, cuando allá se pase lista, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué vas a sufrir? Porque creer de que estamos viviendo no es que estás viviendo. Estás dándole la vuelta como Jonás, que no le hizo caso a la canción, sí, la canción de Jonás, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso vino un pez y se lo tragó. Pero algunos dicen que es fábula, que eso es, bueno, pero vamos a suponer que sea verdad. El proceso que pasó Jonás en el vientre del pez representa muchas veces el proceso del creyente que no obedeció a Dios al llamado y tuvo que pasar todo ese proceso. Imagínense usted ser deglutado en el estómago del pez, pasar por la cámara de jugos gástricos, pasar por el otro lado, porque no es que el pez es abierto, es así, y no, pasaste un proceso en todo lo que es el sistema digestivo del pez. Y eso representa procesos evolutivos que tú pasas hasta que tú tomes la capacidad de entender, sí, Señor, voy a hacer lo que tú me dijiste que quisiera. Entonces, lo que nos lleva, ¿cómo vemos la respuesta, Eli? Cuando sientes que has perdido esa facilidad de darle importancia al reino de Dios. Amén. Cuando no esperas a que esté perdido, porque tú sabes cuando comienza como que a menguar Sí. el reino de Dios versus el reino que te secura. Sí. Hermano Danilo, Ah. ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Yo tengo Nos ganó. 22, 22 años, ¿verdad? 22, sí. Usted ha experimentado esos altos y bajos de energía, ¿no? Bastante, hermano, bastante. Cuéntanos, Al cuéntanos. principio no fue fácil, ¿verdad? Mis primeros pasos fue enamorarme del Señor así, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Pero a través de mi incredulidad, averiguaba y buscaba siempre, y era una sed de palabra, ¿verdad? Sed porque por mi misma incredulidad, como te digo, ¿verdad? Yo quería cotejar que todas las cosas, y como decía el pastor el otro día, ¿verdad? Defenderme de que los de allá afuera no me dijeran, por ejemplo, pero es que mira esto y esto dice la Biblia y esto, entonces yo fui a meterme de una, ¿verdad? De lleno a la palabra, ¿verdad? Pero a través de eso también el Señor fue trabajándome de otras formas, porque sí, digamos,
sí tuve caídas, ¿verdad? Caídas duras que, ¿verdad? Que me golpearon bastante. Pero ahora que veo, ¿verdad? En el retrovisor, veo cómo todas esas cosas fueron armando de una cosa a otra, ¿verdad? Hasta llevarme a donde el Señor me ha llevado. Por supuesto que, ¿verdad? Como dice el hermano, lo que yo siempre le pedí fue que en realidad, ¿verdad? No tener ese amor al dinero. Esa era una de mis, ¿verdad? Por lo de tener negocio, ¿verdad? El negocio, pues ya tenía mi negocio, pero yo le pedí al Señor que no hubiera eso en mi vida. Y en realidad, pues, eso me lo dio el Señor, ¿verdad? A través también de empezar a poder ayudar a otros, como hablamos hace varios programas, ¿verdad? El eso de aprender a dar, ¿verdad? También empieza uno a aprender a recibir, ¿verdad? Fue un proceso, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Viendo mi gente y sus necesidades, el Señor empieza a ablandar tu corazón y a enseñar a dar, pero también te enseña a recibir, ¿verdad? Y que no recibas con esa avaricia, ni con esa, ¿verdad? Ni con esa envidia, sino que recibas de otra forma donde el Señor te prepara para algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo. Y como decías, el hermano, a mí yo siempre me preguntan por qué pongo esto y no sé por qué me meto otra vez a Apocalipsis, pero ¿verdad? Cuando preguntabas de cómo puedes ver a alguien de la fortaleza, voy otra vez de vuelta a esas 7 iglesias, ¿verdad? Amén. A esas 7 iglesias que habla la Biblia, ¿verdad? El Apocalipsis, donde habla que la última iglesia es supuestamente la que se queda y la que está antes es Filadelfia, ¿verdad? La que es ascendida a los cielos en el rapto. Pues eso es una, ¿verdad? Es una de las formas que se puede hacer. Y vemos cómo dice, ¿verdad? Que aunque dice, aunque sé que tienes poca fuerza, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, esta iglesia es la que va a ser ascendida a los cielos. Y el Señor conoce que nosotros tenemos poca fuerza, ¿verdad? O sea, y yo creo que aquí la Biblia nos está diciendo que aunque nosotros creamos que somos fortalecidos en el Señor 100%, nuestra capacidad humana o nuestra naturaleza pecaminosa nos va a tener siempre, no a la completa del tanque lleno, sino que vamos a estar siempre batallando. Es una lucha constante que vamos a vivir con eso, porque nuestro caminar es siempre gastando ese combustible, ¿verdad? Entonces Claro. solo tenemos que permanecer, ¿verdad? Y cuando vamos a la otra forma, de donde decimos, bueno, ¿cómo puedes detectar a alguien que sabes que no tiene fortaleza? Es fácil irse, ¿verdad? Como el otro día lo mencionaba el pastor, una de las es esa ceguera, ¿verdad? Cuando alguien, porque dice la palabra que aunque tú, ¿verdad? Crees que, 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 que te has enriquecido, que tienes Sí, que eres dinero, rico. dice, ¿verdad? Eres un pobre miserable, Y ciego. ciego y desnudo, ¿verdad? Entonces, estas son actitudes que espiritualmente puedes ver en hermanos, cuando en realidad la fortaleza de ellos, como dice el hermano, aunque por aquí te están diciendo que son fuertes en un caminar, en estas actitudes que dice la palabra, ¿verdad? Que es la ceguera, que es tu vestir, ¿verdad? Cuando él habla de cómo tú te vistes, es lo que en realidad te despojas, ¿verdad? Es lo que cuando tú hablas, es lo que tú enseñas, es esa vestimenta que habla el Señor, ¿verdad? Esas vestiduras, ¿verdad? Que también te vienen de parte del Señor cuando estás en las cosas buenas, ¿verdad? Todas esas vestiduras que hablábamos también en otros programas ¿verdad? Como la humildad, son ese manto de humildad, Sí. ¿verdad? Esos son vestiduras, el amor es una vestidura también que el Señor nos da. Cuando no tienes estas cosas, ¿verdad? Es prácticamente cuando ves que esos hermanos están fallando en la fortaleza, ¿verdad? Y ahora, si nos damos cuenta, tenemos que tener mucho cuidado, porque a mí me gusta mucho esta parte de Apocalipsis, porque nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Esta parte no le habla a los hebreos de antes, ni le habla al principio del siglo, no, esto está hablándonos a nosotros, a la iglesia de hoy, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que tener cuidados de dónde ponemos nuestros ojos, ¿verdad? De qué nos estamos vistiendo, ¿verdad? ¿Qué nos estamos
recubriendo día a día, ¿verdad? En donde andemos, en donde estemos, cómo caminamos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? En quién confiamos, ¿verdad? ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas que dice la palabra también, ¿verdad? Que dice que yo conozco tus obras, dice, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aunque la obra no es la que te va a liberar de todo, pero el Señor, en esto, Él recalca, ¿verdad? Dice, cuando el Señor martía algo, es porque algo está pasando, Sí. ¿verdad? Entonces Él dice, cuando conozco tus obras, Él dice, ¿en qué estás, en lo que, qué estás haciendo, ¿verdad? Amén. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a hacer la ronda, ¿verdad? De conclusiones y saludos a los que están viéndonos a través de YouTube, de Facebook y otras redes sociales. Los seguimos invitando a que sigan la transmisión de nuestro programa todos los martes A partir de las 7:30. a partir de las 7:30 todas las semanas. ¿Cómo se llama? Lo mejor de la vida. Vamos a empezar por aquí, por nuestra hermana Irene, ¿verdad? Que dé su último consejo de conclusión y así estaremos cerrando. Bueno, mi consejo sería no descuide el hombre espiritual, no descuide su caminar con el Señor. A veces nos distraemos, a veces no necesariamente estamos en pecado para distraernos y dejar esa comunión con el Señor. Por supuesto que el pecado es la parte más rápida de hacer la separación, pero muchas veces es nuestro descuido. Entonces, hagamos, como decía el hermano José, me gustó esa parte de rutinas. Me gustó, creo que sería un buen consejo crear rutinas de oración, de leer la palabra, de estudio de la palabra, de ir a la iglesia, esa parte de la comunidad cristiana, hermanos, hermanas, que nosotros podamos tener ese apoyo, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Así que ese sería mi consejo, ¿verdad? No descuidar la parte espiritual y crear rutinas, es una parte, es práctica, ¿verdad? Pero poco a poco el Señor se revela en nuestra vida. Si lo hacemos constantemente en oración, en búsqueda del Señor, con un corazón sincero, humilde, el Señor nos habla. Y el Señor nos bendice y nos llena con su Santo Espíritu. Amén, hermano José. Sí, bueno, yo creo que hoy he hablado más que nunca. Ya estamos próximos a cerrar este año 2025, ¿verdad? Y entonces, no sé si es una percepción mía, pero es como que yo veo que el pueblo cristiano cuando está cerrando el año es como que Dios ya está cerrando también el negocio. La gente como que no le agarra mucho valor al fin de año, ¿verdad? Entonces, sino que al comienzo de año es que ayuno, intercesión, vigilia, búsqueda. Uno va al gimnasio. Sí, entonces dieta, todo, ¿verdad? Pero diciembre es, bueno, estamos cerrando todo. No, Dios no cierra. El reino de Dios no cierra. Amén. La necesidad de Dios es constante y es más, es tan necesaria hoy en día. No busques a Dios por lo que puedas tener, por lo que puedas recibir, por lo que puedas necesitar. Búscalo porque Dios es la fuente. Y una cosa que es importante es que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y Dios es amor. Es decir, que mientras más tengamos de Dios en nuestras vidas, más amor tendremos y todos los temores caerán. Y esos temores entonces rechazados harán que tú puedas proseguir al blanco de la meta del supremo llamamiento. ¿Verdad? Amén. Hermano Amén, Danilo. amén. Y aún cuando tu fortaleza esté fallando, yo quisiera leer Hebreos 2:18 que dice, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, que no olvidemos sobre todo, ¿verdad? Cuando en momentos de debilidad, el Señor Jesús es el que puede ayudarnos y Él está siempre presto para atender y ayudarte y fortalecerte en todo momento. Amén. Yo diría Gálatas 6:2, la primera parte que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo podemos, verdad, saber que estamos fuertes espiritualmente, tenemos esa fortaleza? Porque aparte de llevarnos nuestra carga, estamos pendientes del hermanito que se cayó, que se resbaló, y estamos cargando mi peso y el peso de otros. Los invito a todos ustedes, ¿verdad?, a pedirle fortaleza a Dios,
para cargar sus cargas, pero también para tener una fortaleza aún más, fortaleza mayor, para poder ayudar a los que flaquean, a los que caen, a los que se van quedando atrás, ¿verdad? Y que no se quede nadie atrás, ¿verdad? Que siempre estemos pendientes de nosotros mismos también, pero también de nuestros hermanos que necesitan, ¿verdad? La Biblia dice, Gálatas 6:2 otra vez, hay que llevar las cargas de los demás, ¿verdad? Y para eso se requiere un temple, una fuerza, fortaleza espiritual, un poquito más de lo normal, sobrenatural. ¿verdad? Más, ¿verdad? Porque cargar mi peso es fácil, pero cuando tengo que cargar peso de otro, ¿verdad? Necesito esa fuerza extra. ¿Amén? Amén. Haciendo eso, ¿Entendemos? lo mejor mejor de de la la vida. vida. Amén. Hasta el próximo martes.